Continuamos con La Patria Nueva. El tema de la patria. Bolívar Visionario, bicentenario de la Carta de Jamaica, 1815-2015. Qué bello sería que el Istmo de Panamá fuese para nosotros lo que el de Corinto para los griegos. Ojalá que algún día tengamos la fortuna de instalar allí un augusto congreso de los representantes de las repúblicas, reinos e imperios a tratar y discutir sobre los altos intereses de la paz y de la guerra con las naciones de las otras tres partes del mundo. Simón Bolívar, Carta de Jamaica, 1815. La Carta de Jamaica, el bicentenario de este importante documento considerado como uno de los más grandes escritos por el Libertador. Es importante recordar que para ese momento en que Bolívar escribe este documento se encontraba en el exilio y buscando ayuda y también apoyo militar para iniciar nuevamente la independencia del país. Ese va a ser el tema de la patria el día de hoy. Así es, Bexere. Incluso dicen los historiadores, los especialistas en este tema de la Carta de Jamaica, que el propio Libertador, para redactar todo este documento, tuvo que confrontarse consigo mismo y preguntarse sobre la identidad americana. ¿Qué es ser de los americanos? Bolívar, dentro de sus reflexiones, dentro de la visión integracionista que tenía, dijo, bueno, pero ya va. Tuvo su visión geopolítica. Así es. Y bueno, ya tenemos al invitado de hoy. Él es Gil Ricardo Salamé, amigo de la casa, historiador, es economista también, quien, bueno, conoce toda esta vigencia que tiene la Carta de Jamaica. Le damos los buenos días al señor Gil Ricardo Salamé y bienvenido a La Patria Nueva. Buenos días, queridos amigos. Hoy voy a hablarle de la Carta de Jamaica, un texto escrito por Simón Bolívar a un amigo, a friend. Se supone que esa carta se la hizo al señor Cullen. Bolívar estaba en Jamaica porque había huido a Jamaica porque temía que lo hicieran preso los españoles. Es una carta que se hace en 1815 en Kingston. Ya Bolívar había pasado por nuestra declaración de la independencia, había pasado por, por el 19 de abril de 1810 y por el 5 de julio de 1811. Bolívar consideraba que nuestro país ya era independiente y que no debería seguir bajo la mano de los españoles. Así se fueron creando, como sabemos, en 1800, a partir de 1810, se fueron formando regencias que ellos mismos, se gobernaban en los distintos países, en las distintas regiones que fueron conformando países posteriormente. Simón Bolívar no quería que nuestras patrias volvieran a, volvieran a caer en manos de los españoles. Él buscaba con esta carta llamar la atención a los ingleses para que los ingleses se metieran y nos apoyaran en nuestra independencia. Es una carta que está muy vigente hoy en día por lo siguiente. Si en aquella época se buscaba la independencia de los españoles y formar una gran nación, como siempre la pensó Simón Bolívar, en la unión de todos nuestros países, que él independizara en una gran nación. Hoy en día se está buscando la independencia económica de nuestro país, porque todavía no somos muchos países latinoamericanos liberados por el Libertador y otros que fueron liberados por San Martín y por todos nuestros seres. Todavía no seguimos siendo independientes, seguimos dependiendo de muchos países y esto nos ha traído serias consecuencias. Un país debe ser completamente libre y producir hoy en día, con este gran problema que estamos pasando. Un país no puede ser dependiente
de sus alimentos de otros países. Debemos ser independientes. Esa fue la idea de Simón Bolívar cuando le hace esta carta a su amigo, el señor Cullen. Todavía esta carta es su principio, porque él era un hombre Simón Bolívar era un hombre que admiraba a Montesquieu, y en base a sus principios y sabiendo que ya los Estados Unidos se habían independizado, nosotros los venezolanos y a la gran patria que pensaba Bolívar no debería seguir siendo ¿cómo se llama? Volver a caer en manos de los españoles, y se temía que ¿cómo se llama? Que volviésemos a caer en manos de ellos. Bueno, está en conversación con nosotros, con La Patria Nueva, Gil Ricardo Salamé, historiador, conociendo esos puntos importantes del significado histórico que tiene la Carta de Jamaica. Y es importante, y lo traigo en este momento para que el profesor con nosotros, historiador, también nos comente la importancia que tiene la Carta de Jamaica, donde se plasmó, ¿no?, esa necesidad impostergable de la unión para hacer ese frente con esa fuerza, con ese bloque al Imperio Español hace 200 años. Pero en este momento, si lo traemos a la actualidad, recientemente el presidente Nicolás Maduro acaba de hacer una gira en donde estuvo en China. En este momento también ya en pocos minutos se espera el Petrocaribe, la unión de los países con respecto al petróleo. También se va a celebrar el bicentenario de esta importante Carta de Jamaica en Kingston, Jamaica. Vemos cómo los países se están uniendo, ¿no? Y es la misma fuerza, es la misma entrega de hace 200 años, los estamos haciendo en este momento, ¿no? Sí, señora, es la misma entrega y es la misma forma que debemos unirnos para combatir el imperialismo que se nos quiere imponer, ¿no? Porque ahora no son los españoles, ahora son una fuerza aquí en nuestra América, una fuerza que dirigida por los gringos, por Estados Unidos, que quieren conquistar a nuestros países, ¿no? Y entonces nosotros deberemos ser libres, y en la unión está la fuerza. Ahora, una cosa que a mí me duele mucho, una carta que se hizo en Jamaica buscando la independencia, resulta que ahora Jamaica vota en contra de Venezuela en la ONU. ¿Qué es eso? Si ellos pertenecen a Petrocaribe. Entonces, para mí es una gran vergüenza para Jamaica que esté votando en contra de Venezuela cuando Jamaica se favorece de nuestro petróleo. Pues es una cosa sumamente absurda, pues. Y más hoy, cuando se está cumpliendo 200 años de esta Carta de Jamaica, pues. Claro, no, y precisamente, don Ricardo, van a darse dos acontecimientos trascendentales precisamente para celebrarlo, ¿no? En Kingston, en Montebay, sí, va a ser la cumbre de Petrocaribe, sí, y en Kingston, por supuesto, en la capital de Jamaica, sí, van a conmemorar, ¿no?, sí, bicentenario. Yo creo que ya alguien, sí, le va a jalar a las orejas a la gente que votó contra Venezuela, pues. Fíjese, sí, un punto importante, don Ricardo. Dime. Y leyendo acá parte de la carta, ¿no? En la tercera, ya prácticamente finalizando la Carta de Jamaica, ajá, el propio Libertador profetiza y argumenta sobre el destino de México, sí, de señor, Centroamérica, de la Nueva Granada, por supuesto, sí, Venezuela, Buenos Aires, Chile y Perú. Fíjense, sí, usted, dos países que, bueno, digamos, lamentablemente por coyunturas políticas o por destinos de la vida, sí, quizá no están enmarcados en este ideal que tiene la patria grande. ¿Qué opinión le merece usted que en esta oportunidad, mejor dicho, cuando Bolívar plasmó allí, incluyó también a Chile y a Perú, sí, digamos, señor, países que en la actualidad, quizá no comparten estos ideales, bueno, pero estaban allí también? Bueno, es que ellos, chicas, eso depende de sus gobernantes, ¿no? Y como están gobernados por una oligarquía, ¿no? Ellos entonces apoyan, ¿cómo se llama? Apoyan a las extremas derechas, y la extrema derecha como son capitalistas, ¿no? No están de acuerdo con el socialismo, y el socialismo hoy en día se han venido uniendo una serie de países importantes como el Brasil, Ecuador, Bolivia, Venezuela,
y hasta el mismo Uruguay, que también vota en contra de nosotros, porque ese presidente que está ahí cada vez que gobierna está en contra de Venezuela, pues. Pero en el socialismo es una cosa que ha venido avanzando y tiene que ser la solución de los latinoamericanos, pues. Y entonces por eso es que te digo, esta carta está vigente, pues. Otra cosa que Bolívar ve en esa carta, ¿no? No ve la independencia de Puerto Rico ni de Cuba, pues, ¿no? Pero que después él inclusive pensó la invasión de nuestras tropas ¿cómo se llama? A Cuba y a Puerto Rico. Desgraciadamente necesitábamos una flota para llevar nuestras tropas, y nuestras tropas iban a estar dirigidas nada menos que por el mariscal Sucre, y había invitado a Páez también. Pero al negarse Lord Cochrane, que tenía la flota la flota de barcos, ¿no? Entonces, al negarle Cochrane, ¿no? Los barcos para esa expedición, pues no pudo Simón Bolívar independizar a Cuba y a Puerto Rico, pues. Vamos a escuchar rápidamente un fragmento donde Bolívar habla de esa integración y luego continuamos con la conversación con Gil Ricardo Salamé. Bolívar unionista, bicentenario de la Carta de Jamaica, 1815-2015. ¿No es la unión todo lo que se necesita para ponerlos en estado de expulsar a los españoles, sus tropas y los partidarios de la corrompida España, para hacerlos capaces de establecer un imperio poderoso, con un gobierno libre y leyes benévolas? Yo diré a usted lo que puede ponernos en aptitud de expulsar a los españoles y de fundar un gobierno libre. Es la unión, ciertamente, mas esta unión no nos vendrá por prodigios divinos, sino por efectos sensibles y esfuerzos bien dirigidos. Simón Bolívar, Carta de Jamaica, 1815. Así es, 1815, 2015, 200 años. Desde acá, desde la Patria Nueva, por supuesto, del Sistema Radio Nacional de Venezuela, tenemos que recordarlo, conmemorar esta visionaria Carta de Jamaica. Tenemos en línea al historiador Gil Ricardo Salamé. Ya para concluir, don Ricardo, queríamos un mensaje final a propósito de la celebración de esta Carta de Jamaica y lo trascendente. Todo Latinoamérica, todo latinoamericano y todo patriota debe pensar en la libertad de nuestros países, y nuestra libertad de nuestros países hoy en día depende de independizarnos y no estar buscando a los gringos para que nos resuelvan nuestros problemas. Nuestros problemas deben ser resueltos por nuestros patriotas, los entes que piensan por sus países y no están buscando a la gran patria como ellos quieren, a los gringos. Señores, nosotros debemos ser independientes. Nuestros grandes libertadores, y entre ellos el más grande, Simón Bolívar, quiso ser independiente, y debemos ser independientes, pensar independientemente y dejarnos de tontería, por no decir la palabra que empieza por P, ¿no? Claro, claro. ¿Hasta cuándo, señores? Debemos ser independientes, y esa fue el ideal de Simón Bolívar. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta primera hora. Era Gil Ricardo Salamé, historiador. Estuvo aquí, tomando reflexiones y la importancia que tiene para este momento esa Carta de Jamaica, celebrando ese bicentenario este próximo domingo. Un abrazo, don Ricardo. Estamos en contacto posteriormente. Ok, un abrazote, pues, y un abrazo a todos los venezolanos y a nuestra gran patria que es Latinoamérica. Estás escuchando La Patria Nueva.